Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo va a depender de cuándo puedan ver este video. Nos corresponde hoy hablar del tema número 4, que está mal escrito, pero es un error de tipeo, pido disculpas. Y vamos a desarrollar el tema de virología general. Aquí vamos a ir conociendo todo lo que es la virología. Primero vamos a hablar de las competencias a desarrollar, que es el saber conceptual, conocer la definición de la virología como ciencia, distinguiendo los virus del resto de los microorganismos por tratarse de seres subcelulares carentes de metabolismo propio. El saber procedimental, que es clasificar los virus según su simetría, envoltura, ácido nucleico, tropismo y hospedero susceptible. Y el saber actitudinal, que es reconocer la importancia del conocimiento de la virología como parte de la microbiología y su significado en el manejo de enfermedades infecciosas víricas, mecanismos de contagio y manifestaciones sistémicas y en la cavidad bucal. Antes que empecemos a conversar, quiero pedirles disculpas de antemano por si se me van los tonos de voz, pero tengo un problemita con el micrófono. ¿Qué es la virología? La virología es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de los virus. También podríamos decir que es la que se encarga de estudiar unos microorganismos diminutos, muy pequeños, que son agentes infecciosos que parasitan animales, vegetales, incluso hasta bacterias. ¿Qué son los virus? Bueno, virus quiere decir veneno. Son seres subcelulares muy pequeños que miden aproximadamente entre 20 y 250 nanómetros, que su estructura es muy sencilla, que tienen formas geométricas, aunque los vemos esféricos, y muchos autores no los consideran seres vivos, ya que no se alimentan, no respiran ni poseen metabolismo propio, por lo que no se pueden dividir, sino que tienen que parasitar en una célula blanco para poder lograrlo. ¿Y qué es una célula blanco? Bueno, una célula blanco es aquella que tiene receptores específicos capaces de unirse a determinadas sustancias, en este caso particular, los virus. Aquí tenemos una breve reseña histórica, la vamos a hacer muy somera, muy ligera. En 1716, el señor Edward Jenner fue el precursor de la vacuna de la viruela. Todos estos señores fueron precursores de la virología. En 1880, 160 años después que Edward Jenner descubrió la vacuna de la viruela, Pasteur descubrió la vacuna de la rabia. En 1892, Dmitry Ivanovsky, que es un ruso, descubrió el virus del mosaico, que es un virus que ataca a las plantas, específicamente a las plantas de tabaco, y produce unas manchas que parecen mosaicos en sus hojas. Y en 1898, estos dos señores, Friedrich Loeffler y Paul Frost, pido disculpas por la pronunciación, descubrieron el virus de la fiebre aftosa. ¿Cuáles son las características de los virus? Bueno, los virus presentan características como tamaño, que es entre 20 y 250 nanómetros, es decir, que son muy pequeños. Se caracterizan por tener un solo tipo de ácido nucleico, ya bien sea ADN o ARN, carecen de metabolismo, no tienen, no tienen organelos, carecen de organelos, son parásitos intracelulares, ellos no tienen vida propia, es decir, que ellos viven de una célula, que en este caso es la célula blanco o célula huésped, y algunos sintetizan enzimas. La estructura viral. Aquí vemos, ¿verdad? Un virus esférico, pero realmente ellos tienen formas geométricas. Vamos a hablar un poquito. Los virus tienen un genoma que, como ya les dije, puede ser ADN o ARN, y adosado a ese genoma tienen una proteína que lo recubre y se llama capside, como vemos en la figura. Cuando la proteína se mezcla o se une con el genoma, se va a llamar caxómero o nucleocápside. Es decir, que el genoma está protegido por esa barrera de proteína.
Y además de eso, externamente hay otra barrera que no todos los virus la tienen y los que la tienen se llaman virus en envoltura y esa envoltura es de naturaleza proteica. Esos virus con envoltura presentan espículas y se llaman pleplómetros. ¿Cómo se clasifican los virus? Bueno, según el tropismo, según la simetría de la cápside, según la envoltura, según el tipo de ácido nucleico y según el hospedero susceptible. Vamos a ir desglosando cada uno para que podamos internalizar y aprender. Según el tropismo, es la afinidad que va a tener el virus con la célula que infecta, es decir, con la célula o el blanco o la célula diana. La célula, la célula huésped va a tener receptores que son afines con los receptores del virus. O sea, ellos dos tienen química. Según el tropismo, los virus pueden ser dermotropos, que tienen afinidad por la piel y la mucosa, como es el caso del herpes simple. Los neumotropos, que tienen afinidad por las vías respiratorias, como es el caso de la gripe, la influenza. Los neurotropos, que tienen afinidad por el sistema nervioso, como es el caso de la rabia, la polio. Los viscerotropos, que tienen afinidad específica solo por las vísceras, como es el caso de la hepatitis. Los adenotropos, que tienen afinidad por las glándulas, en este caso por la parótida, que es una glándula mayor, una glándula salival mayor. Los linfotropos, que tienen afinidad por los linfocitos, como es el caso del HIV. Y por los politropos o pantropos, que tienen un amplio rango pueden infectar a cualquier célula, como es el caso del Coxsackie, que infecta manos y pies. Otra clasificación es según su simetría. Yo les dije que ellos se ven esféricos, pero realmente tienen forma simétrica, tienen forma de figuras geométricas. Aquí, como vemos, en estas figuras tenemos la primera es que ellos se van a clasificar según la forma del caxómero. Pueden ser icosaédricos, compleja, helicoidal. La icosaédrico no es más que una figura geométrica que tiene 20 lados. Luego tenemos las complejas, que parecen unas naves espaciales. Y estos virus, como vemos aquí, tienen cabeza, cola, fibras y una placa basal con patas, como vemos en la figura. Este tubito verde, que es lo que se denomina cola, es por donde él infecta el material genético a la célula blanco o célula huésped. Y generalmente este tipo de virus de simetría compleja infectan es a las bacterias y se denominan bacteriófagos. Los virus helicoidales son aquellos que orientan o distribuyen, tienen la distribución proteica del núcleo cápside de forma cilíndrica y por eso se denominan helicoidales. Aquí tenemos otro tipo de clasificación según la presencia o ausencia de envoltura. Tenemos con envoltura, con cubierta lipídica y sin cubierta lipídica. Podemos leer aquí, sin cubierta lipídica, tenemos de cadena simple, como el parnovirus y el picornavirus, de cadena doble, como el papovirus y el adenovirus. Y tenemos estos que están aquí, que son con cubierta lipídica, es decir, que tienen envoltura. Bueno, aquí los vemos a todos, los leen y los internalizan. Otra clasificación es según el tipo de genoma, es decir, según el tipo de material genético que contienen. Puede haber virus ADN y virus ARN. Entonces, según el ácido nucleico, los ADN pueden ser de simple cadena, de doble cadena y de cadena circular. Y los virus ARN pueden ser de cadena simple, de cadena doble, como vemos en la figura, y de doble cadena fragmentada. Aquí tenemos los tipos de virus ADN. Chamos, les recomiendo que estudien esto porque es importante que lo manejen. Tenemos virus ADN como el parvovirus, el papovirus, el adenovirus, el herpes virus, el poxvirus, que es un ADN de doble tira, el hepatnovirus, que es un ADN circular de doble tira, que es la hepatitis aguda y crónica.
Y aquí tenemos virus ARN. Como podemos ver, hay más virus ARN que ADN. Entonces, fíjense la cantidad de virus ARN que tenemos, como el picornavirus, que es de cadena sencilla, el calcivirus de cadena sencilla y sentido positivo, el reovirus de segmentado de doble tira, el arbovirus, que es el virus del dengue, fiebre amarilla y la encefalitis. Vamos siguiendo la secuencia. Tenemos el virus de la rubiola, que es el togavirus, el flavivirus, el arenavirus, el corinavirus, que es la enfermedad respiratoria alta, el bunillavirus, que es el virus de la fiebre hemorrágica. Luego tenemos el retrovirus, que son los virus VIH, el ortoxivirus, que es de la influenza, los paramyxovirus del sarampión y papera, y el rhabdovirus, que es el virus de la viruela. Según el hospedero es donde va a residir el virus, lo que ellos atacan. Bueno, tenemos que puede ser animales como los gatos, perros, incluso las aves, las plantas, como les conté ya del virus que afecta a las hojas del tabaco, los humanos, por supuesto, y las bacterias. El proceso de replicación viral. Chamo, no se asusten por estas láminas. Yo voy a tratar de explicárselas para que sea lo más simple y sencillo y podamos internalizar. Lo primero que ocurre, ¿verdad?, es la fijación. En esta representación gráfica, la fijación es la figura número 1. El virus se está acercando a la célula blanco y él tiene receptores que son afines a esa célula y la célula tiene receptores afines al virus. Entonces, él encaja en la superficie de la célula blanco y ocurre la absorción o fijación, que es el primer paso. Ya les dije que el proceso de fijación podía ser por absorción, por fijación o fusión y por endocitosis. Una vez que el virus, que se produce el proceso de penetración, que lo vamos a explicar más detalladamente más adelante, viene el paso número 3, que es el desnudamiento o descapsidación. Aquí hubo un error de que en vez de poner número 2 volví a poner número 1 y el número 3 volví a colocar número 1. Entonces, el primer paso, fijación, el segundo paso es penetración y el tercer paso es desnudamiento o descapsidación. El proceso, una vez que llegamos al proceso de descapsidación, viene el paso número 4, que se denomina síntesis. Entonces, el proceso de síntesis se va a hacer en 3 pasos. El primero, que se denomina transcripción. Aquí, en el proceso de transcripción, ¿verdad?, el genoma viral se va a mezclar con el genoma de la célula huésped. Podemos ver aquí la figura roja se va a mezclar con la figura azul. Entonces se mezclan, ese es el proceso de transcripción. Luego tenemos el 4B, que es la traducción. En la traducción, aquí entra en acción la maquinaria genética de la célula blanco y comienza la división de la célula y comienza la fabricación o ensamblamiento de estructura. Es decir, se van armando las capsides y transportando proteínas que van a tomar la configuración que ordenan las partículas virales. Y llegamos al paso número 5, que es la maduración o ensamblaje. En este paso se termina el proceso de ensamblaje y se forman todas estas partículas virales, van a replicarse y a formar muchos virus, que es como lo vemos ahí. Y llegamos al paso número 6, que es la liberación. ¿De quién? Del virus. ¿De dónde? De la célula blanca. Entonces, este proceso de liberación se va a producir por lisis, que es cuando la célula se llena de virus, de nuevos virus, y explota, revienta, y se liberan. Salen al torrente y esta célula se muere. Eso se llama por lisis. Otro proceso es por brotación.
Aquí los virus salen por algún punto de la membrana citoplasmática de la célula blanco y no se produce muerte celular. Y eso se llama lisogenia. O sea, el virus sale, pero la célula no se muere. Otras veces los virus no se liberan, se quedan ahí viviendo con nosotros en stand-by. Como ya les dije, los procesos de replicación viral, siguiendo con el proceso de replicación viral, los tipos de penetración directa que nada más lo hacen los virus desnudos. Aquí vemos, ¿verdad? Como vemos en la figura, en el video, en la representación gráfica, pues. Los receptores de la célula blanco tienen forma circular y las proteínas del virus también tienen afinidad por esa célula con esos receptores, se fijan al virus, se absorbe y queda fuera la capside. ¿Y quién entra? El genoma. Luego tenemos el otro tipo de penetración que es por fusión de virus, es con envoltura. Aquí podemos observar que los receptores de membrana de la célula huésped se van a dosar y se fusionan con las proteínas de superficie del virus, que es la figura número 2. Quedando afuera la envoltura de proteína y quien entra la capside. Y después que está dentro, de que la capside está dentro, el virus se libera de la capside y queda el genoma para poder hacer la replicación viral. Y el tercer paso de replicación viral es el tercer paso de penetración, puede ser por endocitosis. Aquí la célula blanco se traga o envuelve el virus. Se invagina, como vamos viendo en el proceso número 2, en la figura número 3, el virus entró con todo y una vez dentro se libera de su envoltura y queda el capside, como estamos viendo en la figura número 4. Y en la figura número 5, como vemos, posteriormente se libera de la capside y queda solamente el genoma libre en la célula huésped. La patogenia. ¿Qué es la patogenia? Bueno, chicos, eso lo vamos a ver más adelante, pero la patogenia son los procesos de cómo los agentes patógenos, en este caso los virus, invaden nuestro cuerpo y cómo evaden los mecanismos de defensa y nos van a causar daño en nuestros tejidos y en nuestro sistema. A medida que el virus va destruyendo células, nuestro cuerpo comienza a decaer y se va manifestando la enfermedad. Todas estas manifestaciones van a depender ¿de qué? Del tropismo, del número de células infecciosas, de la velocidad de replicación, del efecto en la célula blanco, de las vías de transmisión, de la respuesta hospedera y de la defensa del huésped. Una vez que el virus entra en nuestro cuerpo, en nuestras células, pues va a tardar 20 minutos en replicarse. Y pueden presentarse cambios en la célula. Estos cambios que se producen, puede ser que el virus no pase nada y se quede allí sin cambio aparente, puede que ocurra una transformación maligna o puede que ocurra un efecto citopático o lisis. En esta representación gráfica podemos ver lo que ocurre o lo que puede ocurrir una vez que el virus penetra. Aquí vemos, tenemos el virus, que aquí lo tenemos en forma icosaédrica, luego tenemos una vez que él penetra, ¿verdad? Por el mecanismo, a la célula, se produce el proceso de penetración. ¿Y qué puede pasar? Primero, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Bueno, el virus entra, se multiplica, es decir, se replica, la célula explota, se produce muerte de la célula y hay liberación de virus y se produce una infección lítica. Puede ser otra manera que puede suceder es que el virus penetra, se produce una liberación lenta del virus sin muerte celular y hay una infección persistente.
Otra forma es que el virus entre y no pase nada y nos quedemos con el virus dentro en stand-by, es una infección latente. O la más mala, que es la que el virus entra y se produce una transformación maligna y se forma una célula tumoral, se produce una división celular y tenemos tumores en nuestro cuerpo. ¿Cómo se transmiten los virus? La puerta de entrada. Bueno, puede ser por la piel, ¿verdad? A través de mordeduras de animales, de vectores como picadas de insectos, como el dengue, la fiebre amarilla, por las agujas, los tatuajes, agujas infectadas, agujas compartidas, a través del aparato respiratorio, gotitas de saliva que caen, a través del orofaringe, como el virus del herpes, a través de cuando entramos, como no comemos alimentos contaminados, a través de fluidos, ¿verdad? Por el aparato genital y la conjuntiva por los ojos. ¿Cómo se disemina el virus? Esto es importante que lo sepa, que lo tratemos de entender. Una vez que el virus se replica y está en nuestro cuerpo, se pueden producir dos cosas. Se produce una viremia o una septicemia. La viremia es la presencia del virus en sangre. Indica que la infección está activa y la capacidad del virus de propagarse por todo el cuerpo. Y la septicemia es una reacción extrema y mortal del cuerpo ante el proceso infeccioso. Ahí se produce una infección generalizada que nos va a llevar a la muerte. ¿Por qué pasa esto? Por la cantidad de virus que se generan y llegan a los diferentes órganos, como la médula ósea, el hígado, el vaso y los vasos sanguíneos. El virus continúa su trayecto por vía sanguínea y puede llegar a otros tejidos, como la mucosa nasal, como vemos acá, como el caso de la varicela zoster, o el tejido nervioso, como es el caso del polio o la rabia, o a nivel de pulmón. Todo este mecanismo de replicación viral está directamente relacionado con el tropismo del virus y los tejidos afines. ¿Cómo evoluciona el virus? El virus va a evolucionar si no hay mecanismos de desarrollo inmunológico que lo frene o si no hay un tratamiento que lo detenga. Los virus no actúan como las bacterias. Las bacterias responden a los antibióticos y los virus no. No responden a terapia antimicrobiana. Si el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo falla, se va a desarrollar un proceso de morbilidad, es decir, de enfermedad. Y si no hay cura, mortalidad. La evolución viral va a depender de ciertos factores, como la edad, ¿verdad? Los neonatos o ancianos tienen menor respuesta inmune que los adultos. Los adultos la respuesta es óptima. Los estados nutricionales, una malnutrición, pues produce una debilidad y un sistema inmune suprimido. Y una buena nutrición tiene un sistema inmune robusto y el sistema inmune tiene una inmunidad innata que la va a producir las barreras y las barreras fisiológicas, tiene una inmunidad adaptativa y variaciones genéticas y enfermedades persistentes. Eso lo vamos a desarrollar más adelante cuando estemos viendo los tipos de inmunidad. Y la evolución, como ya les vengo diciendo, como nuestro cuerpo le hace frente a esta situación, nuestro organismo va a activar dos sistemas de defensa, uno primero y otro después. Vamos a conversar, que de esto lo vamos a hablar más adelante, pero ahorita esta es la respuesta de nuestro cuerpo, la inmunidad celular, que es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí van a actuar los linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos, los basófilos y toda esa gente que está que conforma la inmunidad celular. Si esto no da respuesta, actúa la inmunidad humoral, que no es más que la activación de los anticuerpos, que son los encargados de eliminar a estos seres tan malvados que son los virus. Bueno, chicos, con esto concluimos. Virología general. Mi recomendación, consulten su bibliografía, no se queden con dudas, pregunten los que no sepan y estamos a la orden para cualquier consulta. Nos estamos viendo próximamente. Que tengan un feliz día o una feliz noche.